Matos Alviso y coordinaré y haré la presentación de nuestro profesor invitado. En esta ocasión nos acompaña el doctor Sergio Adrián Trujillo Ponce. El doctor Trujillo Ponce es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara y cursó con 2 especialidades. Cuenta con 2 especialidades realizadas, ambas en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. La primera especialidad en pediatría clínica y posteriormente cirugía pediátrica y de tórax. El doctor Adrián Trujillo Ponce actualmente es profesor adscrito y encargado de la clínica de tórax y mínima invasión pediátrica en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El día de hoy, el doctor tocará uno de los temas pocas veces abordados por nosotros los neonatólogos clínicos, pero no por eso deja de tener relevancia e importancia en la práctica diaria que todos hacemos. Él nos presentará el tema de cirugía endoscópica en el neonato. Y a continuación dejo las cámaras y micrófonos al doctor. Bienvenido, doctor. Por favor, adelante con su charla. Muy buenos días a todos. Primero quiero agradecer al doctor Moisés Quiles, el presidente de la Federación Nacional de Neonatología de México, por la invitación y por yo contar con su amistad. Es muy valioso para mí. Segundo, también agradecer al doctor Luis Matos por la presentación y la invitación al doctor Gaspar Escalada, quien fue quien estuvo contactando y dándome los pormenores para llegar a cabo esta charla. El hablar de cirugía endoscópica neonatal pareciese algo fácil, pero a final de cuentas para mí resultó un poco difícil poder seleccionar qué problemas podía ustedes comentarles que pueden ser abordados, puesto que es más fácil abordar, por ejemplo, cirugía de tórax y toracoscopía por separado, o cirugía vascular de mínima invasión en el neonato, o cirugía laparoscópica de mínima invasión, o cirugía urológica, o específicamente tumores y malformaciones linfáticas o vasculares. Hablar en general de cirugía endoscópica, inclusive viene a mi mente algo que también realizo, que es endoscopía de tubo digestivo y de vía aérea, entonces requeriría un área especial para cada uno de estos temas. Sin embargo, pues voy a tratar de resumir las 2 grandes áreas que son cirugía de tórax y cirugía abdominal o laparoscópica de mínima invasión. Podemos avanzar la primera, creo que... Bien, entonces vamos a hablar de cirugía endoscópica en el neonato, que puede ser también laparoscopía neonatal o toracoscopía neonatal. Tenemos pues que en 1960, puedo decir ahí con orgullo que todavía no nacía, la mortalidad quirúrgica se reportaba de 1 en 10,000, pero actualmente, obviamente, con el manejo que ustedes ejercen en el paciente recién nacido, el conocimiento de las diferencias anatómicas del neonato, el conocimiento de los cambios fisiológicos cada vez mejor entendidos en el neonato normal y sus patologías relacionadas, y pues perfectamente el mejor entendimiento del desarrollo embriológico de cada uno de estos problemas nos ha permitido planear la estrategia de tratamiento que cada paciente requiere específicamente de cada patología. Y eso ha mejorado mucho la sobrevida. Actualmente se reporta una mortalidad de 1 en 10,000 a 1 en 1,000,000, que es equiparable con el paciente adulto. Algo que debemos de tener en cuenta, y eso yo lo comparto con mis compañeros cirujanos pediatras, es considerar las 10 nos que deben de ser fundamentalmente cubiertas en un paciente en el manejo prequirúrgico. Primero hay que perder el temor, pero no porque seamos atrevidos o porque seamos temerarios. Perder el temor a poder manejar lo que se necesite, a poder tratar lo que se necesita en el paciente recién nacido para mantenerlo en condiciones adecuadas para llevar un proceso quirúrgico normal.
Tener normovolemia, que eso es indispensable conociendo la etapa de pérdidas iniciales tempranas, los medios de pérdida calórica del paciente recién nacido y poderle suplir adecuadamente de líquidos, que esto va muy de la mano con mantener la normotensión. La normotermia que muchas veces se nos olvida en el quirófano que tiene una campana de flujo laminar donde los flujos de aire son específicos para mantener un área estéril, pero que esto le confieren al paciente recién nacido hipotermia y que a pesar de tener un colchón térmico, lo ideal es operarlos en un ambiente de calor suficiente para que mantengan una temperatura adecuada. Igual hacer caso adecuado de la frecuencia cardíaca, de la normoxemia, normocapnia, normonatremia, que son las principales alteraciones que puede presentar en el manejo inmediato del paciente, así como la normoglicemia. Y algo que subrayaría sustancialmente es no dolor. Sabemos los cambios hemodinámicos relacionados con la presencia de dolor y muchas veces obviamos esta parte en el paciente recién nacido y esto pues puede representar una falta al manejo adecuado, inclusive a la ética del tratamiento oportuno del recién nacido. Generalmente, antes considerábamos antes de 20 años que las malformaciones congénitas que requerían tratamiento quirúrgico era una urgencia, debíamos de operarlas inmediatamente. Ahora sabemos que son urgencias fisiológicas. La mayor parte de estas, si no es que un 60 o 70% de todos los problemas quirúrgicos neonatales van a requerir una estabilización y un transporte fundamental para poder mantener a nuestro paciente en perfectas condiciones. Entonces la cirugía pasa a ser un ente secundario después del manejo médico que debe ser el adecuado. Y algo que debemos de hacer ahora nosotros, debemos tener en mente, y más las nuevas generaciones, es puntualizar y poder considerar el transporte exútero del paciente en medio adecuado, en transporte terrestre, aéreo, marítimo, en óptimas condiciones o inclusive con el advenimiento del diagnóstico preciso prenatal, la resonancia magnética prenatal, los ultrasonidos de alta generación, ahora cuarta, tercera generación estructurales, el transporte inútero, que sería el transporte ideal de un paciente que va a nacer y que tiene malformaciones que pueden atentar con su vida. Obviamente, planear las estrategias analgésicas y anestésicas. Ahora, el desarrollo de la anestesiología, tanto general como regional, como mínimo invasiva, como con el apoyo de ultrasonido para su correcta implementación, pues nos ha dado muchísimas ventajas a nosotros para poder mantener a nuestro paciente en homeostasia completa. Y obviamente algo que ustedes conocen mucho mejor que yo, el avance en las estrategias ventilatorias del paciente y así como actualmente cada vez más en boga el uso de ECMO, nos confiere una mejor sobrevida de nuestro paciente. Sabemos que hay cirugía torácica específica neonatal, que la más común es la incisión posterolateral derecha o izquierda, ya sea para conducto arterioso o ya sea para, por ejemplo, una atresia de esófago, que requiere sección de músculos intercostales, que requiere en ocasiones candidez cardiovascular de esternotomía media, que generalmente por la distracción, como ven en la imagen del separador finoquieto, podemos tener luxación o fractura costal y que esto al momento de cerrar la parrilla costal nos va a hacer fijar dos arcos costales. Obviamente en el manejo postoperatorio debemos considerar que esto le confiere al paciente dolor al momento de la ventilación. Hay un mayor dolor por sección de músculos intercostales, por sección de músculos de la parrilla costal y entonces esto también nos puede dar el riesgo de osteomielitis costal y costales, fijaciones costales y escoliosis tardía. Entonces vemos aquí en la imagen cómo están fijas estos arcos costales que pues obviamente restringen los movimientos respiratorios. En la laparotomía también tenemos una incisión transversa, que es la que generalmente se recomienda en los pacientes neonatales, o en línea media, hay quien la prefiere por línea media, pero esto confiere sección de músculos y aponeurosis, y esto evidentemente cuando el paciente respira, cuando el paciente llora, le proporciona un dolor que debemos de considerar.
Así también, si hay un aumento de presión intraabdominal, si hay un defecto en el cierre de estas aponeurosis, si existe una malnutrición de nuestro recién nacido, pues vamos a tener complicaciones como hernias posincisionales, dehiscencia de la herida quirúrgica, por seromas, por infección y obviamente una cicatriz mayor. Esto es lo que nos orilló y nos orientó a pensar que la mínima invasión puede ser factible en algunas patologías, no en todas, para poder utilizar en el recién nacido y que esto nos brinde más ventajas en su recuperación y en su evolución postquirúrgica. Y pues aquí vemos obviamente una laparotomía en una malrotación intestinal con una hernia de intestino medio y donde vemos el manejo de las asas que es necesario, que es para restablecer el tránsito intestinal, pero que este manejo confiere peritonitis, que este manejo confiere irritación peritoneal y dolor, y que pues la misma incisión va a provocar el dolor postoperatorio y que esto va a favorecer un hilo secundario. Pues evitar este manejo es lo que se quiere y lo que se pretende con la cirugía de mínima invasión. Igual en la cirugía torácica, ya decíamos, una incisión donde cortamos músculos intercostales, músculos de la parrilla costal, y a pesar de la reconstrucción, pues vamos a tener una cicatriz y una excursión respiratoria limitada. La cirugía de mínima invasión, ¿qué es? Pues es una técnica que permite intervenir a los pacientes que lo requieren, ya sea en tórax y en abdomen, pero mediante pequeñas incisiones que pueden ir de 3 milímetros a 5 milímetros. Se utilizan, obviamente, a través de puertos donde podemos meter material específico de 3 y 5 milímetros. Pero esto, ¿dónde se aplica? Prácticamente actualmente, si tomamos en cuenta toda la cirugía laparoscópica en general, se aplica en todo el cuerpo, como puede ser cráneo, cuello, tórax, mediastino, abdomen, en retroperitoneo para las patologías urológicas y en columna vertebral, inclusive actualmente en cirugía estética. Y aquí vemos dos ejemplos de una toracoscopía en un recién nacido y vemos, por ejemplo, la disposición de los puertos, como ven aquí, la disposición de estos puertos, estos son de 3 milímetros y los otros son de 5 milímetros. ¿Cuándo inició esto? La cirugía laparoscópica no es nueva, obviamente, en general, y menos en el recién nacido. Tenemos que desde 1983, este personaje, que es Kurt Senn, fue el que, por serendipia, inició la cirugía laparoscópica. Después, en 1988, en Francia, se reportó la primera serie de casos de colecistectomía laparoscópica. De ahí en adelante, pues obviamente, los reportes y las aplicaciones han sido vastas. En México, se puede decir que se inició en 1993 y en el Hospital Infantil de México, a mí me tocó precisamente estando de residentes, cuando el doctor Jaime Nieto Cermeño, que es ahora su director, pues inició la cirugía laparoscópica en pediatría y obviamente casos selectos en cirugía neonatal. En Estados Unidos, a Tom Loeb se le atribuye el inicio de la cirugía laparoscópica en el paciente pediátrico. Y a partir de ahí, pues ocurre el desarrollo de la cirugía laparoscópica tanto en el paciente pediátrico como en el paciente neonato. Entonces, no es nueva. Lo que sí es nuevo es las aplicaciones que debemos de ir incluyendo y la madurez en seleccionar el paciente que sí se va a beneficiar de este tipo de técnicas. ¿Qué ventajas tenemos? Pues en general es mejor sección de tejidos, menor agresión a tejidos, fundamentalmente menos dolor. Esto obviamente nos lleva a una menor utilización de medicación analgésica y por ende, si tenemos una recuperación más pronta, si tenemos menos dolor, menos uso de medicamento, un restablecimiento de la función tanto torácica como abdominal en el paciente pediátrico, en el paciente neonatal, pues una menor estancia intrahospitalaria y eso se traduce en menor costo y mejor beneficio. Debemos de considerar las diferencias anatómicas tanto del adulto, que ya las sabemos perfectamente con el paciente pediátrico, pero en específicamente los que nos dedicamos a la mínima invasión, en el paciente preescolar, escolar y en el neonato. Tenemos cavidades pequeñas, flexibles, huesos que se pueden colapsar, menor masa muscular, entonces tienen una firmeza de pared costal o de pared abdominal menor,
también tiene una menor tolerancia a los cambios de presión por CO2. Necesitamos insuflar con CO2 para tener una cavidad, y entonces tienen una habilidad muy grande a sufrir compresión de la vena cava si es en abdomen, o restricción respiratoria, y pues por ende también tiene una silueta hepática más grande, y la posición anatómica puede ser diferente en el preescolar y en escolar. Pero en el paciente neonato, pues tenemos cavidades muy pequeñas. Vemos aquí la imagen de un paciente que va a ser sometido a la laparoscopía, y vean, la cavidad abdominal prácticamente son 10 centímetros. Para trabajar ahí con pinzas que miden 35 milímetros, pues es difícil considerar tener un espacio tan pequeño. Obviamente toleran muy baja presión de CO2, y debemos estar muy atentos a los cambios en la capnografía, en la máquina de anestesiología, en los cambios respiratorios, precisamente en la restricción respiratoria, y sobre todo en los cambios hemodinámicos que este paciente sufre por la compresión dentro de la cavidad abdominal o dentro de la cavidad torácica. Eso lo hace un ente muy, muy especial y muy específico de cuidar para hacer este tipo de técnicas. Debemos de considerar también la posición anatómica de cada uno de nuestros órganos para poder orientar nuestro campo de trabajo. Asimismo, también, como decíamos, la flexitud de la parrilla costal, y que esta es fácilmente compresible. Idealmente, en el paciente adulto y en el paciente escolar y preescolar, cuando hacemos cirugía toracoscópica, nos ayudamos de la ventilación unipulmonar. ¿Qué es esto? Pues obviamente intubación selectiva u obstrucción bronquial selectiva para dejar colapsado el campo donde vamos a trabajar. En el recién nacido esto es imposible. El recién nacido necesita de los dos campos pulmonares que estén funcionando para que esto pueda ser posible de llevar a cabo, y entonces esto hace un reto mayor, ya que tenemos que estar trabajando con el movimiento pulmonar, y obviamente en un campo todavía más reducido. Lo van a ver en los siguientes videos que les transmito. También debemos de considerar las diferencias anatómicas y las divisiones anatómicas del mediastino para abordaje de las masas mediastinales o de las malformaciones que involucran cada una de estas áreas mediastinales. Entonces, sí debemos de tener en consideración las diferentes técnicas que se han descrito perfectamente bien en el paciente adulto. Así también considerar los diferentes órganos que los involucran y las afecciones más frecuentes que puede presentar nuestro paciente recién nacido. Este es un esquema, obviamente, donde demuestro y se demuestra principalmente cómo es la disposición del equipo quirúrgico en relación a un paciente preadolescente o escolar, donde estamos al lado de él, a un paciente lactante o preescolar, donde estamos a los pies de él, y pues obviamente el campo que utiliza el recién nacido, que inclusive debemos de ponerlo sobre un soporte más alto para que podamos intervenirlo, y el espacio que tenemos como campo de trabajo pues es reducido para todo el equipo, incluyendo al anestesiólogo. Entonces, todas estas detalles técnicos que ahora se llaman coreografía laparoscópica debemos de considerar al momento de efectuar cualquier técnica de mínima invasión. Los avances actualmente también han alcanzado al equipo pediátrico, donde tenemos EndoSuite, que antes considerábamos algo como idóneo y que estaba lejos de llegar. Ahora los hospitales, al menos aquí en Guadalajara, obviamente en las otras ciudades grandes, tenemos EndoSuite laparoscópicas, equipo instrumental de 3 y 2 milímetros con lentes de alta resolución, cámaras de 4 cabezales, e inclusive con esta imagen demostrativa que actualmente inútero se pueden realizar este tipo de técnicas mínimo invasivas para algunas de las patologías que requieren este tratamiento. Aquí es una demostración de cómo es que se aborda la cicatriz, bueno, en este caso el ombligo, para poder meter la cámara. Y lo que quiero demostrar es que vean la cantidad de abdomen que tenemos, y eso que todo el abdomen está descubierto, y cómo el puerto que va en el ombligo, que es donde se mete la cámara, ocupa una buena parte de esta cavidad abdominal. Entonces, considerar pues que el espacio donde estamos trabajando es muy reducido. Perdón por esta diapositiva, pero no es más que para demostrarles todas las aplicaciones que podemos tener en pediatría, en el paciente pediátrico. Si bien las primeras 8 son las más frecuentes, pero estas en color amarillo de la primera línea son las aplicaciones en cavidad abdominal en el paciente pediátrico y en el recién nacido. Las líneas en color blanco y subrayadas son las aplicaciones
en cavidad torácica, incluyendo la cirugía fetal y otras opciones de intervencionismo mínimo invasivo, que son como drenajes de abscesos o biopsias. Y finalmente, tiene también su aplicación específica en pacientes oncológicos. Entonces, todas estas patologías que si tienen grabada la presentación van a poder apreciar, pues son factibles de intervenir por cirugía de mínima invasión. ¿Cuáles son las aplicaciones de la toracoscopía específicamente en el paciente pediátrico? Y nuevamente, vean la imagen donde está el recién nacido, lo que tenemos expuesto, 10 centímetros, y la disposición de los cirujanos con la visualización precisamente de la cavidad torácica o abdominal y la disposición que tenemos precisamente y el punto de trabajo en un espacio corto. La reina, obviamente, de este tipo de problemas, pues es la atresia de esófago, que ya sabemos que es una falta en la formación del esófago, y pueden evaluarlo con cualquiera de las clasificaciones conocidas ya para estructurar o identificar el tipo de defecto. Pero, ¿qué es lo que debemos de saber de esto? Bueno, que definitivamente la tipo 1, yo sé que entre cirujanos hay mucha controversia, pero generalmente la tipo 1 sabemos que esta muy frecuentemente va a requerir una sustitución esofágica en la etapa de escolar. Que la tipo 5 definitivamente va a requerir un tratamiento abierto porque son fístulas cervicales generalmente. Y nos permite saber pues que la más frecuente es la que sí va a ser factible de tratar por medio de toracoscopía. Entonces tenemos ejemplos que ustedes los conocen muy bien, donde hay ausencia de paso de la sonda por el esófago y tenemos aireación de la cavidad abdominal y del estómago. Evidentemente una atresia de esófago tipo 3. Pero cuando tenemos ausencia de paso de gas distal y ausencia del paso de la sonda, pues nos enfrentamos al tipo 1. Y como bien lo sabemos, son de brecha amplia, como es el cabo esofágico inferior, está a más de 5 cuerpos vertebrales del superior. Pero, como en este caso, vemos una atresia de esófago que si nos percatamos que sí hay paso de aire, si bien va a ser una tipo 3, porque vemos el medio de contraste que está pasando en el cabo esofágico superior, pero si se fijan en la burbuja gástrica, tiene una imagen de doble burbuja. Entonces debemos de considerar en estos pacientes que pueden también tener una atresia duodenal. También es fundamental e importante, como ustedes lo conocen, considerar quiénes pueden tener malformaciones asociadas, que son más de la mitad, y cuáles son las más frecuentes. Y esto no es más como para demostrar que sí podemos tener asociaciones, como ya lo vimos con la atresia duodenal, o asociaciones cardíacas o malformaciones cardíacas graves, que eso hace imposible de poder operar por esta técnica, o algunas otras malformaciones que debemos de estudiar primero y que debemos de conocer antes de considerar resolverlo por mínima invasión. Y aún así, pues seleccionar muy bien nuestro paciente. Voy a aprovechar para poder considerar y recalcarles que todo paciente con atresia de esófago que va a ser sometido a una reparación, en mi caso, obviamente por mínima invasión toracoscópica, pero en el caso de los hospitales donde tengan solamente acceso a la cirugía abierta, todos debían de tener broncoscopía. ¿Por qué la broncoscopía, que es parte de la cirugía endoscópica? Pues puedo identificar el sitio de la fístula para prepararme quirúrgicamente. Puedo saber el diámetro y el grado de traqueitis que tiene. Puedo saber la malacia traqueal que se asocia generalmente a estas atresias de esófago. Inclusive las que son más difíciles de identificación, que son las fístulas que tienen el orificio a la carina, y entonces es muy frecuente que se pueda confundir con un bronquio y ligar el bronquio de manera errónea. Y esto nos puede servir para que si en un momento tengo mucho reflujo biliar, poder canular con un Fogarty, tapar el orificio mientras yo puedo estabilizar a mi paciente, o dejarle una guía para el momento de la cirugía, poderla identificar, ya sea toracoscópica o por cirugía abierta, y que esta sea más fácil la disección, la identificación, y que disminuya el riesgo de no intencional de ligadura del bronquio principal, ya sea del lado derecho o a veces del lado izquierdo. La posición que se guarda es esta, como ven, es boca abajo, ligeramente con el brazo extendido y un ángulo de 35 grados, y la colocación de los puertos va en este sentido.
¿sí? Lo que se quiere específicamente es ligar la fístula traqueosofágica y anastomosar tanto el cabo superior como el cabo inferior. Y este video pues demuestra precisamente, vean los movimientos torácicos, precisamente los movimientos del pulmón que no se puede evitar. Vemos aquí la vena ácigos, vemos aquí el nervio vago, vemos la fístula traqueosofágica aquí en el cabo inferior, y aquí le pedimos al anestesiólogo que meta una sonda y vamos a ver cómo se ve el cabo superior, y entonces iniciamos la disección. Hay quien ahora respeta la vena ácigos, están las dos opciones, se liga o se respeta, y una vez identificada la fístula, se liga siempre con material no absorbible y, con material no absorbible, y una vez que se diseca el cabo superior y el cabo inferior, se anastomosa con puntos de PDS. Esa es parte de la técnica, perdón, no puedo regresar la diapositiva anterior, voy a continuar, también para no comerme el tiempo. Otra de las patologías es la hernia diafragmática. Sabemos que existen los defectos diafragmáticos, que el más común es el orificio de Bosdalek, pero que todos los demás tienen posibilidad de tener, por ejemplo, retroesternal bilateral o unilateral, o por los hiatos naturales, pero el que sabemos es el más frecuente, y que esto, pues, obviamente identificado en la etapa prenatal, que ahora ya podemos hacer un diagnóstico y una planeación, inclusive evaluar índices pronósticos para saber quién sí se va a beneficiar, y a grosso modo sabemos que los que tienen mal pronóstico, que los que tienen índices más de posibilidades de sobrevida más bajos son los que se benefician de una oclusión traqueal, que es lo que hoy por hoy está funcionando en estos pacientes, y de ser posible que se asocie a complejos genéticos deleterios, la interrupción del embarazo. Pero sabemos pues que el efecto compresivo junto con otros factores de crecimiento pulmonar alterados nos va a dar la asociación con hipoplasia pulmonar y la hipertensión pulmonar, que es la principal afección que estos pacientes se presentan. La identificación prenatal yo creo que debía ser ahora totalmente certera, y el ginecólogo con los primeros antecedentes de polidramios o imágenes que no me dan confianza o que me hacen pensar que puede tener un defecto, debíamos de tener ya una identificación completa. Y en este ultrasonido vemos el desplazamiento de las 4 cámaras cardíacas y cómo están ascendidas las asas intestinales en el lado izquierdo del hemitórax, donde vemos inclusive con imagen pericoica el defecto diafragmático inútero. Y entonces también en un corte coronal, donde vemos compresión de las 4 cámaras cardíacas, si vemos una imagen quística en tórax, considero debemos de pensar 2 cosas invariablemente. O esa imagen quística en tórax es el estómago y es una hernia diafragmática, o esa imagen quística puede ser una malformación adenomatoidea quística pulmonar. ¿Cómo puedo saberlo? Pues inmediatamente pido que evalúen el abdomen, y si yo veo la cámara gástrica en abdomen, es una malformación adenomatoidea quística. Pero si yo no veo la cámara gástrica en abdomen y veo una imagen quística en tórax, es el estómago el que está arriba, y entonces estamos hablando de una hernia diafragmática. Pero lo que sí es cierto, haciendo el diagnóstico prenatal, midiendo los índices, sabiendo quién se beneficia y quién no, pero también puedo programar mi transporte inútero para que el paciente o la paciente, en este caso la madre, esté en un hospital donde pueda tener las mejores ventajas del tratamiento postnatal. También considerar las malformaciones asociadas, que esas nos van a dar o un manejo más difícil o prioridad en algunas otras tratamientos, y considerar pues que dependiendo de la asociación a malformaciones, pues obviamente es la sobrevida de nuestro paciente. A más malformaciones y en más graves malformaciones, menor sobrevida obviamente. Y en este caso pues son imágenes que ustedes ya conocen perfectamente bien, sabiendo que una vez identificada la patología es una de las indicaciones precisas de intubación sin ventilación con presión positiva al momento de la reanimación neonatal, ya que esto va a proporcionar distensión de los órganos ascendidos y una compresión cardíaca y mayor
distrés respiratorio e inclusive hemos visto isquemia, volvulus o necrosis de esas asas y pues considerar también los defectos del lado derecho. Este es un ejemplo del tratamiento habitual y claro que en el paciente que tiene una hipertensión pulmonar refractaria, el paciente que tiene una estrategia ventilatoria de alta frecuencia con óxido nítrico, que no tolera ni siquiera el cambio de posición, pues no es un paciente candidato a hacer cirugía toracoscópica, ya que ni siquiera de posición lo voy a poner colocar y el meter CO2 obviamente empeoraría completamente el manejo del paciente. A este paciente invariablemente el tratamiento debe de ser rápido, abierto e inclusive a la cama del paciente donde se ve el defecto y se cierra completamente. Anteriormente, y bueno, pues vemos el efecto de la incisión en subcostal y las complicaciones que eso puede tener. Anteriormente se consideraba que defectos grandes como este, donde inclusive puede tener el vaso o el riñón del lado izquierdo ascendido y que requieren, por tener poco desarrollo diafragmático de una malla, debía de ser cirugía abierta. Actualmente también ya sabemos que la cirugía toracoscópica puede colocarse una malla, pero vuelvo a repetir, siempre y cuando nuestro paciente esté en condiciones ventilatorias hemodinámicas, y eso se puede saber específicamente reuniéndose en equipo y hablando entre neonatólogos, anestesiólogos y cirujanos. No es solamente decisión del cirujano, esto debe ser consultado y en equipo tomada la decisión. Y toracoscópicamente, ¿qué se hace en los pacientes estables que no tienen hipertensión o que la hipertensión está controlada? Pues una vez que se disminuyeron las asas por la presión en tórax y están dentro del abdomen, pues hay que dar puntos específicamente al defecto con sutura no absorbible. Y estos pueden ser puntos simples o puntos en X, pero el objetivo precisamente es una vez que ya tenemos descendidas las asas y estamos entrando por tórax, vean entonces ahí el movimiento de con cada ventilación, obviamente pues debe de ser un movimiento que nos restringe, o es un movimiento que nos restringe la visión, inclusive si se fijan se empaña la lente, tenemos que limpiarla constantemente, pero como el paciente está estable y en un manejo adecuado, podernos darnos la calma de poder ver bien, irnos con paciencia, poder identificar nuestros instrumentos y dar los puntos con seguridad para que esto sea una cirugía exitosa. Entonces vean, las pinzas de 3 milímetros, están viendo a 15 aumentos, cómo ocupan la mayor parte del espacio del hemitórax y bueno, pues hay que acostumbrarse a ese movimiento de la ventilación que es imposible evitar y puede llevarse con éxito y sobre todo con mucha paciencia. Una vez efectuada nuestra toracoscopía, es ese paciente precisamente, aquí está el estudio previo a la cirugía, es la placa posterior al cierre del defecto, siempre les dejamos sonda pleural y una vez después de 48 horas que retiramos la sonda pleural, pues vemos que todavía tiene un poco de enfisema subcutáneo, pero vemos una expansión pulmonar completa, aunque sabemos que ese pulmón de cualquier manera tiene cierto grado de hipoplasia pulmonar. Otra de las patologías que voy a nada más a correr rápido, no es un paciente neonato, pero sí puede ser uno de ellos que tenga una flacidez diafragmática congénita o que sea secundaria posterior a cierre de conducto arterioso o de alguna cirugía cardíaca, o inclusive después de una reparación de una atresia de esófago que se haya lesionado inadvertidamente el frénico y entonces tenemos ascenso del diafragma que se torna flácido y restricción respiratoria. Y aquellos que no pueden destetarse del oxígeno o que tienen dificultad respiratoria o que requieren un método invasivo de ventilación, pues son meritorios de una aplicatura diafragmática. Y aquí no es más que tomar el diafragma y con puntos de sutura no absorbible, ir haciendo literalmente un plisado, un plegado de toda la superficie del diafragma para dejarlo tenso y una vez que tenemos ya la tensión adecuada, probar que la expansión pulmonar sea correcta y completa y entonces dejamos sonda pleural y una vez que ya pudimos bajar parámetros ventilatorios lo retiramos. Entonces aquí estamos viendo con Etibón cómo estamos haciendo el plicado o la aplicatura diafragmática, entonces son dando el primer punto como ven el de aquí
Ya los demás se pueden dar en todos los bordes que están flácidos para promover tensión diafragmática. Las malformaciones broncopulmonares es algo que podría ser un tema específico de charla, pero que lo voy a abordar rápidamente. Y aquí el entendimiento del desarrollo pulmonar es fundamental para saber en qué semana de edad gestacional se formó cada una de estas malformaciones, que no es el propósito del tema, pero considerar por lo menos que hay 4 malformaciones broncopulmonares que debemos de considerar en un paciente en estado prenatal o después del nacimiento, que sería la malformación anatomía quística pulmonar, el secuestro pulmonar, el quiste broncogénico, el enfisema lobar, y agregaría aquí la atresia bronquial, pero con los primeros 4 que sospechemos sería sobre todo muy importante considerar la posibilidad de que esto se presente. La doctora Donnell, que es una estudiosa de la radiología, consideró 4 áreas específicas de malformación, que este artículo lo describe perfectamente bien, si a alguien le interesa, que no es el momento de abordar. Pero, otra vez, considerando que son de las patologías identificables propiamente en el estado prenatal y que esto nos confiere la posibilidad de decir, tengo compresión de mi cavidad cardíaca y esta es una masa semisólida porque es multiquística, estas son las que se benefician principalmente del tratamiento de esteroides prenatales. O esta imagen quística, que no es una imagen quística, es una imagen sólida, pero que tiene derrame pleural y que el derrame pleural está provocando colapso de las cavidades cardíacas, disminución del retorno venoso y que este paciente tenga posibilidades de hacer hidropesia fetal, pues se antoja y el tratamiento específico es una comunicación con un catéter doble J de la pleura al amnios y con esto aliviamos la compresión y entonces vamos a tener liberación de las cámaras cardíacas y disminución del riesgo de una hidropesia fetal. Igual en este caso, una masa quística gigante que comprime las 4 cámaras cardíacas y en este caso, después de la colocación de un catéter doble J, cómo se descomprimen las cámaras cardíacas y en esta otra paciente con una masa sólida que también debe ir acompañado el eco estructural con eco Doppler y donde vemos que la irrigación viene precisamente de la aorta, pues estamos hablando de un secuestro pulmonar. Entonces, yo considero que debíamos ya de estar muy inmersos en el diagnóstico prenatal para poder, entre cirujanos, perinatólogos, ginecólogos y neonatólogos, planear la mejor estrategia de tratamiento para nuestros pacientes. Aquí tenemos un paciente postnatal que ya sabíamos que tenía un quiste pulmonar, en este caso malformación reumatoidea, pero el cual tiene una restricción importante por esta masa enorme que comprime, que desplaza, que al paciente le confiere restricción por parámetros ventilatorios altos. Evidentemente este paciente, que el tratamiento específico es lobectomía, no va a poder ser abordado por toracoscopía, no va a tolerar la presión de CO2. Entonces, indudablemente aquí vemos la gran dilatación quística, va a requerir cirugía torácica convencional. Y yo creo que los que nos dedicamos a la cirugía de mínima invasión hemos llegado a esa madurez de decir, no todo es cirugía laparoscópica. Debemos hacer uso específico de la cirugía tradicional en los casos que así lo ameriten. Y aquí estamos haciendo precisamente la lobectomía y aquí está el estado postnatal. Pero el paciente que toleró inclusive la etapa neonatal inmediata, que está solamente con polimea, que no tiene cianosis, que ya sabíamos que tenía la malformación, que tomamos una radiografía y vemos las imágenes multiquísticas en el lóbulo inferior y en la tomografía con ventana pulmonar vemos esta imagen multiquística. Este paciente sí es meritorio de resección o lobectomía toracoscópica. Y entonces vemos aquí la posición, donde está la pantalla, el monitor, nuestra posición de los puertos. Les decía, son de 3 milímetros, este es de 5. Vean los espacios. El tórax es pequeñísimo, 10 centímetros. Y este es el video precisamente de esta resección lobar. Vean cómo se aprecia un pulmón atelectásico. Aquí está atelectasia por la presión. Vemos los arcos costales, vemos el pedículo pulmonar y bueno, hacemos nuestra lobectomía
con ligadura. Aquí vemos los vasos pulmonares, aquí tenemos el pericardio. Si quisiéramos hacer una ventana pericárdica del lado izquierdo, este sería el sitio, pero bueno, se puede hacer una visualización e identificación completa. ¿Que es una cirugía de alta especialidad? Sí. ¿Que tiene riesgo? Sí, pero la experiencia te va dando la confianza de poder saber qué detalles debes de cuidar para llevar a buen término esta cirugía. Y una vez terminada la lobectomía, pues aquí está la pieza extraída por uno de los puertos, y vean el lóbulo inferior izquierdo, el volumen que ocupa, pero favorecido por la mínima invasión. El secuestro pulmonar, que puede ser extralobar e intralobar, si es extralobar, pues se beneficia de la lobectomía. Si es intralobar, es más sencilla la resección, y vemos pues en el estado postnatal todo paciente con una masa paraesternal, sobre todo en la base del pulmón del lado izquierdo. Hay que hacer una tomografía, y aquí vemos con medio de contraste intravenoso cómo vemos la irrigación directa de la aorta, secuestro pulmonar. Si es intralobar, va a ser igual que la malformación aromatoidea, es una lobectomía. Si es extralobar, inclusive ahora podemos echar mano de la reconstrucción tridimensional, y aquí vemos un ataque con reconstrucción vascular, cómo está la aorta torácica y abdominal, y cómo tiene dos vasos de irrigación a esta masa sólida, que es parénquima pulmonar, sin conexión a la vía respiratoria. Y una vez que entramos por toracoscopía, pues identificamos estos dos vasos nutricios y se ligan con hemoclips, y se resuelve totalmente este problema sin tanto riesgo cuando es extralobar. El enfisema lobar congénito no es más que una sobredistensión exagerada de algún lóbulo pulmonar. Es más frecuente apical izquierdo, como lo ven aquí. Este es todo el lóbulo apical, y este es el lóbulo inferior colapsado, que puede ser por mecanismo de válvula o por compresión extrínseca. Las indicaciones quirúrgicas deben de ser muy precisas, y precisas es restricción, descompensación, requerimiento de estrategias ventilatorias invasivas para considerar que hay que hacer lobectomía. Realmente yo considero que un 20, un 30% de los enfisemas llevan a requerir tratamiento quirúrgico, y el tratamiento es la lobectomía. Aquí sí nos enfrentamos al hecho de tener una sobredistensión que no nos va a permitir muy abiertamente hacer una disección adecuada, pero si logramos hacer una descompresión, como vemos aquí está el pericardio, identificamos inmediatamente el pericardio, ¿sí? Vemos también, en este caso, la superficie diafragmática, que va a estar por aquí abajo. Y esta es la superficie diafragmática, y este es el enfisema que estamos tratando de descomprimir lo más posible para posteriormente hacer una disección específica de este lóbulo sobredistendido. Entonces, es similar a la lobectomía, evidenciando el sitio específico del pedículo pulmonar, y entonces ligadura altamente selectiva con energía bipolar. Y finalmente el quiste broncogénico, vemos pues toda masa paraesternal circunscrita, bien delimitada, que comprima la tráquea o la carina. Es un quiste broncogénico hasta no demostrar lo contrario. Aquí vemos esta masa, en la tomografía se ve precisamente la masa, aquí paravertebral izquierdo. La resonancia magnética nos serviría para medir el volumen de este quiste broncogénico, y la resección también es muy simple, puesto que este no tiene vaso nutricio y solamente está cubierto de la pleura visceral, y se hace prácticamente una enucleación. Está lleno de moco, no está comunicado con la vía respiratoria, y haciendo una punción y extrayendo el moco se puede extraer ya la pura corteza por alguno de los puertos. Y para finalizar con los casos de tórax, pues el controvertido conducto arterioso. Ustedes lo conocen perfectamente, y los cirujanos tenemos completamente el conocimiento que el mejor tratamiento y lo ideal es médico, farmacológico. ¿Quiénes van a requerir tratamiento quirúrgico? Quien es un conducto grande que descompensa, que falló el tratamiento farmacológico y que está alterándose hemodinámicamente, y que requiere de una estrategia ventilatoria muy dinámica que no tolera. Bueno, la idea es sección y sutura en un paciente escolar. Sabemos que también existe el tratamiento endovascular, pero en recién nacidos, pues también podemos considerar la ligadura por vía toracoscópica. Entonces aquí tenemos
la aorta torácica, aquí tenemos la rama de la pulmonar, el pulmón colapsado, y aquí ya puenteamos el conducto y tenemos el conducto ya disecado, y vamos a meter un hemoclip cubierto con silicón para poderlo ligar. Está controvertido si es con ligadura metálica, si es con ligadura manual con seda o con etibón. La incidencia de repermeabilización si este conducto no se cierra adecuadamente, pero esta no es más que una más de las estrategias de tratamiento quirúrgico para los pacientes con conducto arterioso persistente. En cirugía laparoscópica, pues también igual tiene muchas aplicaciones. Aquí vemos otra vez la disposición del paciente y la disposición de los cirujanos, y bueno, las pantallas de EndoSuite con la luz específica y especial que nos hace ver mejor la imagen laparoscópica. La reina de estos procedimientos en el paciente recién nacido es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y sabemos pues que la mayor parte de los pacientes pueden tener reflujo, pero que con la madurez a los 6 meses van a mejorar, y al año de edad muchos de ellos no van a requerir más que vigilancia. Hay que considerar la clasificación de este reflujo, como es primario, secundario, el que es fisiológico, el que es patológico, y el cual nos vamos a abocar pues en el que tiene síntomas persistentes que nos produce patología respiratoria o que nos produce periodos de apneas, que nos producen neumonías por aspiración, y que en la serie esófago-gastroduodenal vemos alteraciones francas de la anatomía de la unión gastroesofágica, y que tenemos inclusive en nuestros pacientes que tienen trastorno neurológico, ya sea congénito, que sea genético o sea adquirido por kernícteros o por asfixia, que tengan una mecánica de deglución alterada y que inclusive documentemos que tengan una broncoaspiración. Evidentemente, estos pacientes que tienen esta patología asociada a reflujo son meritorios de tratamiento quirúrgico, no digamos pérdida de peso o falta de ganancia ponderal o la clara posición de Sandifer, pues una vez que discutido el caso y considerado que este paciente se beneficia del tratamiento quirúrgico, esta es la posición del recién nacido para efectuar este tratamiento precisamente, y en los casos que se requiera especialmente pues una gastrostomía asociada, que se puede poner inclusive el botón de Mickey en ese momento. Y aquí estamos efectuando precisamente nuestra valva de funduplicatura con 3 puntos que provean una válvula unidireccional y que eviten el reflujo en nuestro paciente. Y esta es ya la revisión una vez terminado nuestro procedimiento, donde vemos que nuestra valva sea flotante, que nuestro hiato esté cerrado, y que esto nos ayude precisamente a poder evitar las complicaciones relacionadas al reflujo, y pues decía, su gastrostomía en el paciente que así lo requiera en el mismo momento. Pacientes especiales, este caso lo vi con el doctor Quiles, precisamente un paciente con su oclusión intestinal que tenía antecedentes de haber tenido enterocolitis, 3 eventos de enterocolitis no grave, y quiero recalcar la enterocolitis, principalmente el manejo es médico, y el paciente que tiene una enterocolitis complicada, aguda, definitivamente es quirúrgico para resección intestinal, reparación de perforaciones, derivación. Pero el paciente que ya tiene resuelta la enterocolitis, que tiene una suboclusión intestinal, que documentamos que no tiene estenosis intestinal asociada a secundaria enterocolitis, pero en este caso seguía teniendo datos de suboclusión, y veamos una asa fija en fosa ilíaca derecha. Este paciente no tenía datos de abdomen agudo, no tenía complicación infecciosa y solamente no toleraba volúmenes mayores que la estimulación básica enteral. Pues lo sometimos a cirugía laparoscópica y entonces encontramos que tenía una perforación sellada del ciego a fosa ilíaca derecha, y esto hacía que tuviera bridas que obviamente subocluían al ilion terminal, y eso permitía el paso de aire y permitía el paso de poca cantidad intestinal, pero cuando subían volúmenes alimenticios mayores, pues no podía tolerarlos. Entonces vimos el sitio de perforación, ya estaba sellada, lo despegamos, quitamos las adherencias, y una vez identificado el sitio de perforación, he de comentarles que la cirugía laparoscópica no es absolutamente laparoscópica en muchos casos.
La mejor reparación de esta asa que estaba perforada y sellada fue extraerla por alguno de los puertos, que eso es factible en muchos de los órganos que tenemos laxos en el abdomen, y fue extracorpórea, o sea que por uno de los orificios sacamos esta parte del ciego, la reparamos externamente, la volvimos a introducir y una vez que la reparamos, ya visualizamos en la cavidad abdominal cómo quedó. Entonces aquí estamos por el orificio del ombligo, extrayendo el ciego, reavivando bordes. No sé la razón por la cual corre más lento el video, pero de todas maneras se alcanza a ver que estamos reavivando bordes. Hicimos reparación en 2 planos. Una vez que vimos hermeticidad y reparación en 2 planos, por el mismo orificio del abdomen volvimos a introducir el asa. Y esta es la revisión postquirúrgica inmediata, viendo el asa sellada. Quitamos el apéndice, obviamente, porque estaba inmediatamente a un lado. Vimos permeabilidad del ilion y esta paciente tuvo una evolución adecuada. Vuelvo a repetir, casos específicos bien estudiados. Pacientes con atresia de vías biliares, sabemos pues que siempre debemos de considerar después de la segunda o tercera semana de colestasis, atresia de vías biliares invariablemente, entonces que son sometidos a la laparoscopía y colangiografía transoperatoria por asistencia, tomamos biopsias hepáticas y en ese momento también hacemos la visualización de la vía biliar. Si es factible, y en la mayor parte de los casos que se corrobora atresia de vías biliares, hacer el Kasai por vía laparoscópica. Y es así como también se puede resolver estos casos en la etapa neonatal y se favorece entre la cirugía laparoscópica. Vean el aspecto del hígado verdoso, nodular, pequeño, y pues en este momento vamos a buscar la vesícula biliar, que aquí sí la tiene, que eso no es sinónimo de que no tenga atresia de vías biliares, y pues vamos a poder tomar el fondo y hacer la colangiografía laparoscópica. El quiste de colédoco también es otra de las patologías que vemos poco en el neonato, es más frecuente verlos en la etapa de escolar, mujeres 2 años y con masa abdominal, dolor, ictericia, y aquí vemos el quiste de colédoco, la dilatación de la vía biliar y totalmente factible la reparación y hacer la Y de Rux por vía laparoscópica. Pacientes con también otro defecto abdominal como es la hernia de Morgagni, que es abordada por vía abdominal, pero obviamente el diagnóstico es radiológico, pues podemos ver el defecto retroesternal con el saco y a través de vía laparoscópica precisamente poder reparar con sutura no absorbible este defecto y llevar a buen término mediante cirugía laparoscópica. Aquí estamos dando nuestros puntos de sutura no absorbible, tanto al borde del defecto como a la fascia preesternal, en este caso el pericondrio external, para que esto quede sellado y firme. Quistes ováricos, también hemos tenido diagnóstico prenatal de quistes ováricos, donde se ve una masa en hueco pélvico móvil que no representa ningún efecto deleterio en el recién nacido, y entonces al momento del nacimiento pues hacemos la exploración laparoscópica y como son quistes simples de ovario pueden hacerse la resección por vía laparoscópica y al final introducir una aguja, evacuar el contenido citrino y poder extraer por alguno de los puertos. Divertículos de Meckel, pacientes con sangrado de tubo digestivo bajo, que puede considerarse o la enfermedad que ahora diagnosticamos tanto, que es alergia a las proteínas de la leche de vaca, que sí es una causa importante de sangrado rectal, pero en el caso de considerar que pueda ser un remanente del saco vitelino, pues vemos ahí el apéndice cecal, buscamos el ilion terminal, que es este, y pues obviamente ya sabemos la famosa regla de los 2, que hay que buscar después del ilion terminal y a 60 centímetros, que es la distancia donde muy probablemente nos vamos a encontrar esta malformación que puede producir abdomen agudo cuando se inflama o que puede producir sangrado, y en el recién nacido es más frecuente que produzca sangrado, y ahí está la banda amniótica y el divertículo de Meckel. Esta corrección también se hace extracorpórea, podemos sacar el divertículo a través de la cicatriz umbilical, el puerto umbilical, y hacer la resección y anastomosis extracavitaria. Pacientes con tumores torácicos, ¿sí? Como en este caso que tenía una masa costal, obviamente la sospecha de tumor maligno es muy amplia. Y
el mayor crecimiento era dentro del tórax, no justificaba una toracotomía, pero sí una biopsia. Entonces entramos por toracoscopía, vemos aquí la gran masa, inclusive podemos ver la irrigación que tiene por las intercostales y buscar el sitio más avascular para tomar 1 centímetro cúbico. Aquí está el pulmón colapsado, así se ve un pulmón atelectásico, y aquí puedo buscar el sitio de menos irrigación para poder tomar seguramente una biopsia con menos riesgo de sangrado, ¿sí? Y tomamos 1 centímetro cúbico, se trató de un condroma costal, y bueno, el tratamiento fue quirúrgico posterior. Aquí estamos viendo la extracción del divertículo y cómo se hace la resección del mismo por vía extracorpórea. Pero bueno, son 2 imágenes demostrando precisamente estas masas. Y volviendo a la imagen del inicio, pues todas estas aplicaciones, aparte de las que ya demostré, se pueden efectuar en el paciente neonatal, obviamente con una adecuada evaluación, obviamente con un manejo multidisciplinario, obviamente con completo conocimiento y entendimiento de neonatología con anestesiología y el cirujano. Y algo que quisiera yo comentarles también en este momento es, he tenido la fortuna de haber evaluado en mi consultorio cerca de 7 pacientes con diagnóstico prenatal de malformación. Y no porque yo haga cirugía en útero, yo no me dedico a cirugía en útero, tengo algo de conocimiento, estuve una estancia en San Francisco en cirugía fetal, pero no me dedico a eso, pero tal vez por la confianza que me dan los neonatólogos con los que trabajo, tuve la fortuna de tener estas evaluaciones y poder entonces considerar quiénes sí podían ser atendidos en un centro de cirugía fetal, que 2 de ellos los referí. Afortunadamente ninguno de los 2 tuvo criterio para hacer cirugía fetal. 2 de ellos más no lo requerían, por ejemplo, un caso que acabamos de resolver recientemente de una onfalocele, lo conocí in útero, por fortuna ni una malformación, y se resolvió ex útero, pero que te consulten para ver si hay algo que hacerle prenatal es importante para la orientación y para poder planear precisamente el nacimiento y saber tener todos los elementos suficientes para poderlo atender de manera oportuna, inclusive el lugar, y sobre todo coordinarte con el equipo neonatal, que es fundamental para poder tener éxito en todos los casos. Les decía, consideramos antes a dónde vamos, pensábamos, considero hace 10 años, las endosuite eran una idea que solamente se tenía en Estados Unidos, son las imágenes de primer mundo, ya las tenemos, ya llegaron. Cirugía robótica ya está en uso en muchas ciudades del país, que está controvertido aquí en sí, está controvertido el costo. Yo creo que en recién nacido, por el espacio y por el manejo, todavía no es factible. Que podamos llegar a eso, no lo sé, eso no lo puedo predecir yo. Habrá que ver la evolución en la que vamos en la medicina, pero pueden ser totalmente pensable que pueda ocurrir. Y la otra, considerar definitivamente técnicas endoscópicas, por ejemplo, resección de membrana duodenal transendoscópica, resecciones o secciones de fístulas transendoscópicas, tratamiento de traquemelasa transendoscópica, colocaciones de stent, que los hemos hecho en pacientes con malasia bronquiales o compresión traqueal, cirugía de pequeñas cavidades, en este caso transrectal para las estenosis. Entonces, hoy por hoy tenemos muchas aplicaciones de la mínima invasión y definitivamente se requiere una comunicación abierta y completa y conocimiento completo del paciente y manejo adecuado del mismo. Agradezco mucho su atención, agradezco la invitación y espero sea de utilidad esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Adrián Trujillo. Excelente presentación. Tengo aquí ya formuladas algunas preguntas que nos ha hecho llegar la audiencia. Voy a ir a dar paso a algunas de ellas para ir dándole oportunidad a que las conteste. Tengo aquí una primera que me comenta una doctora del estado de Jalisco. Dice,
¿Desde qué peso o edad gestacional se puede practicar la endoscopía? Quiero pensar que es la endoscopía gastrointestinal, ahí preguntaría, o endoscopía o laparoscopía. Y creo que es Sí, diferente. sí, claro, aquí dice la endoscopía. La endoscopía yo creo que desde un peso de 2 kilogramos podemos realizarla. Hay equipo neonatal que mide, el más pequeño mide 4.2 milímetros, suficiente para poder caber por la cavidad oral y por entrar hasta la segunda porción del duodeno. La desventaja es que no se puede hacer intervencionismo porque no tiene un canal de trabajo adecuado, pero para el intervencionismo, por ejemplo, dilatación, resección de membrana, paso de sonda nasogástrica o nasoyeyunal, se podría utilizar el de 6 milímetros, que es el que sí es adecuado, y también podría introducirse por la cavidad oral, esofágica y gástrica sin ningún problema. Entonces, 2 kilos yo pensaría que sería el peso más bajo para poder realizar una endoscopia gastrointestinal. Doctor, y en cuanto a la edad gestacional, ¿cuál es la edad gestacional más baja que usted ha intervenido en su experiencia? La edad gestacional más baja han sido las 32 semanas, no menos de 32 semanas. Muy bien. También quedó contestada una siguiente pregunta que hacían: ¿qué diámetro mínimo en milímetros es el calibre más bajo o más pequeño de las ondas que usted utiliza? Ya lo comentó, 4.2 4.2. endoscopio, si es broncoscopio 2.5, que es el que puede manejarse en el paciente recién nacido. Doctor, De bajo peso. y para la intervención gastrointestinal, igual el diámetro es menor. Para la intervención de laparoscopía o de endoscopía. Sí, gastrointestinal. Es 4.5, si mal no recuerdo, el diámetro menor. Sí, muy bien, doctor. Ahora, con respecto a los puertos que usted mencionó al inicio de la plática, menciona que hay puertos por cráneo. ¿Podría decirnos cuál sería la indicación para entrar por cráneo y hacer un puerto a ese nivel? Lo que hacen los neurocirujanos y el intervencionismo que yo veo que frecuentemente hacen es en las hidrocefalias septadas, que pueden ser secundarias a una infección del sistema nervocentral que provoca hidrocefalia y que hay septos. Lo que hacen es debilidación de estos septos y comunicación entre ellos para hacer una hidrocefalia de una no comunicante a una comunicante. Y los puertos que utilizan son de 3 milímetros para la cámara y para el ablactor, que es con el que comunican los septos que impiden que haya adecuada circulación del líquido cefalorraquídeo. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, tengo aquí una pregunta. Me dice que, ¿cuál es la indicación más frecuente solicitada para una intervención de cirugía endoscópica de tubo digestivo? ¿Cuál es la más frecuente que usted interviene? Para mí la más frecuente, que de hecho hago mucha frecuencia, es la funduplicatura. Funduplicatura. La segunda sí, es atresia duodenal. La tercera es malrotación intestinal y con bandas de LAT. Y la cuarta podría ser tumores ováricos y atresia de vías biliares, que son las más frecuentes en neonatos de abdomen que yo practico. Muy bien, doctor. ¿Y el porcentaje de éxito, doctor, de estas intervenciones? Yo puedo considerar que pues la más frecuente que hago es funduplicatura. Va a depender mucho del paciente y de la causa del reflujo. Si yo tengo un paciente espástico que tiene hipertensión intraabdominal por espasticidad, crisis convulsivas, y no está controlado, pues cualquier válvula que puedas hacerle, si persiste espástico con crisis convulsivas no controlado, desnutrido, va a fracasar. En cambio, si yo en el equipo que conformemos, el neurólogo sabe que tiene que manejar bien esas crisis, tratar de disminuir
la espasticidad, mantener nutrido con el equipo nutriológico, perdón, el éxito es completo. Y puedo decir que si formamos un buen equipo y hemos formado un buen equipo, el éxito es adecuado. La incidencia o reincidencia de reflujo es similar a la reportada, que es entre 2 y 5%. Muy bien. Doctor, tengo otra pregunta aquí, concretamente relacionada al recién nacido. Me comenta que ¿cuándo estaría indicada la intervención endoscópica o cirugía endoscópica en un recién nacido que vomita? ¿Cuándo diríamos que un niño vomitador es candidato a ser estudiado o intervenido con estas técnicas, doctor? Exclusivamente del recién nacido. Recién nacido vomitador. Si yo tengo un paciente recién nacido en las primeras horas que vomita, pues obviamente primero descarto causas médicas, metabólicas, sobre todo alteraciones hidroelectrolíticas. Si a pesar de todo esto, o sea, obviamente yo considero que esto está controlado por mi equipo de neonatología, sigue vomitando, vería una radiografía si hay dilatación de la cámara gástrica o no, y evaluaría qué tipo de vómito es biliar o es gástrico. Si es gástrico, pues empiezo a considerar de las causas más frecuentes a las menos frecuentes. Evidentemente la más frecuente hoy por hoy como causa de vómito gástrico, pues es la hipertrofia congénita de píloro. Enseguida me voy a una membrana prepilórica y luego a una membrana pilórica y luego estenosis pilórica y en ese orden. Si es biliar, pues la primera causa que considero es atresia duodenal. Enseguida me voy por las causas extrínsecas, que son las bandas de LAD o una malrotación. Pero en concreto yo veo, vomita biliar, no vomita biliar. Vomita gástrico, tiene gastromegalia, ya voy más o menos orientado a lo que pienso. Y lo que haría enseguida, o son dos cosas, o una serie esófago-gastroduodenal, o yo soy endoscopista, yo me iría directamente a la endoscopía. Con la endoscopía voy a saber si tiene completa la anatomía gastrointestinal, de la unión gastrointestinal, puedo evaluar la gastromegalia y puedo evaluar el estómago si tiene membrana o no, el píloro si está hipertrófico, si está estenosado, si está cerrado, y inclusive la segunda porción del duodeno. Si tengo el diagnóstico de una hipertrofia de píloro, pues ya ahí me quedo, o de alguna membrana también sé la solución, vamos. Si es vómito biliar, también le hago endoscopía, obviamente, con eso diagnostico la membrana, fenestrada, no fenestrada, no fenestrada, ya sé que cirugía laparoscópica. Está fenestrada, ese paciente muy probablemente pueda resolverlo por vía endoscópica, inclusive si yo al entrar al duodeno veo una compresión extrínseca, bandas de LAD, si tiene datos de suboclusión asociadas o dolor asociado, malrotación intestinal con bandas de LAD, y hay que hacer una laparoscopía. O sea, ya tengo más o menos planeada mi guía de abordaje dependiendo cómo voy abordando a mi paciente. Muy bien, doctor. Con respecto a las biopsias, doctor, los equipos actuales creo que deben de tener pinzas para biopsia. ¿Y cuáles serían las biopsias más frecuentes que ustedes realizan mediante estas intervenciones? Quiero pensar yo que en este caso yo hago una endoscopia por alguna patología gastrointestinal y generalmente hacemos mapeo de esófago, estómago y duodeno. Máxime si es un paciente que pudiese tener un cuadro inflamatorio asociado, como sería un cuadro alérgico. Nos hemos encontrado con características esofágicas, pues se podría decir específicas, como un esófago estriado, como un esófago retentivo, y que el resultado ha sido una esofagitis eosinofílica, que va muy de la mano con atopia y alergia alimentaria en el recién nacido, de hecho. En el caso de la cavidad abdominal, generalmente tomamos biopsias en el caso de una enterocolitis, por ejemplo, que veamos una enterocolitis atípica y que consideramos que puede ser una enfermedad de Hirschsprung, podemos tomar el apéndice cecal y biopsias totales. Si es el caso, por ejemplo, de una peritonitis, podemos tomar biopsias. Si es el caso de una atresia de biliares, biopsias hepáticas. En el tórax, toda masa sólida debe ser biopsiable. Toda masa sólida mediastinal debe ser biopsiable. Con esa seguridad se los puedo decir.
Muy bien, doctor. Finalmente, una última pregunta, doctor. ¿Cuál es el sitio en que más interviene usted? ¿En una UCIN o en un quirófano? Si a mí me dejaran elegir así, yo diría el mejor sitio para intervenir es la UCI. Definitivamente yo ya conozco 3 unidades, desgraciadamente privadas, no privadas, no, de hecho en el hospital civil tenemos un quirófano en la UCI, pero no funciona tal cual debía de funcionar. Pero en 2 unidades, 3 unidades privadas, diseñaron la remodelación de la UCI con su quirófano. Entonces, el único traslado que se efectúa es del cuarto aislado al área de quirófano ahí mismo, que son 3 metros, y tiene su máquina anestesiológica neonatal, tiene iluminación, flujos, tiene todo. Entonces, los quirófanos por el espacio son más adecuados, pero en cuestión específica de un recién nacido crítico, definitivamente el mejor lugar es la UCI. Muy bien, doctor. Finalmente, doctor, quisiera que escuchar su comentario final, que nos dijera cuál es actualmente la posición que tiene la cirugía laparoscópica neonatal en México y cuál es su futuro, doctor. Quisiéramos oír su punto de vista. Definitivamente la cirugía, la importancia que tiene la cirugía laparoscópica neonatal actualmente en México no es tan vasta, tan amplia y tan usada como debía ser. ¿Por qué razón? Todavía no vemos muchos que nos dedicamos específicamente a esto. Requiere un entrenamiento específico, si bien ya hay alta especialidad en cirugía neonatal y alta especialidad en cirugía laparoscópica, la combinación de ambas pues requiere por lo menos 4 años más de entrenamiento y obviamente está en un hospital donde se pueda efectuar constantemente este tipo de cirugías para mantener la curva de aprendizaje en su nivel e ir adquiriendo destrezas suficientes para ir resolviendo casos cada vez mayores, cada vez mayores. Entonces, ¿qué recomendaría? Que ustedes como equipo neonatal nos incitaran a su equipo quirúrgico que tiene a la mano a tratar de analizar los casos más sencillos para empezar con ellos e ir involucrando casos más complejos cada vez y definitivamente llegar a la madurez de decir, este sí, este no, este es el que probablemente sí, probablemente no, vamos discutiéndolo en grupo, pero en grupo. ¿Hacia dónde vamos? A utilizarla cada vez más. Definitivamente yo creo que en cualquier grupo neonatológico debe haber un endoscopista, un broncoscopista y un laparoscopista neonatal para poder resolver muchos de los casos que son factibles por mínima invasión y darle toda esa ventaja al recién nacido precisamente. Pues no me resta, doctor, más que agradecerle y felicitarle la forma tan clara y tan precisa y demostrativa de su intervención. Felicidades, doctor. Tenemos aquí muchas felicidades de parte de la mayoría de los asistentes y pues le agradezco, doctor. Ojalá no sea esta la última oportunidad que tengamos de compartir con nosotros su experiencia y a nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México le damos las gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, doctor Matos, y yo encantado de participar con ustedes cuantas veces ustedes me requieran. Gracias, Moisés. Gracias, doctor Gaspar. Para mí encantado haber estado con ustedes esta mañana. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Pues, a nombre del Colegio de Neonatología del Estado de Guerrero, quiero dar las gracias al doctor Moisés Quiles Corona, presidente de la Federación Nacional de Neonatología, y al doctor Gaspar Encalada, Master Web de la Federación Nacional. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan a los colegios de neonatología de los estados y pues no me resta más que agradecerles. A continuación, cedo las cámaras y el micrófono
al doctor Moisés Quiles, presidente. Muchas gracias. Gracias de nuevo al doctor Adrián Trujillo, excelente amigo y excelente profesional, de los que han sido pioneros aquí en México en lo que se refiere a temas de cirugía endoscópica y laparoscópica. Evidentemente es un privilegio tener con este tipo de gente tan preparada en nuestro medio, y sin duda es un tema que tendremos que incluir en el Congreso, en nuestro próximo Congreso Nacional de Neonatología, que como ustedes saben, en febrero del 2023, el cual ya ahora en este mes de junio esperemos tenerles ya noticias, un avance de lo que es el programa científico, y pues ya se los estaremos mostrando. Mientras tanto, yo quiero invitarlos. La próxima semana tenemos un ponente de excelente nivel, el doctor Patrick McNamara estará con nosotros la próxima semana. Para quien no conozcan al doctor McNamara, el doctor Patrick McNamara es de las personas que más han escrito y que más está a la vanguardia en temas de hemodinamia en el recién nacido. El doctor Patrick McNamara aceptó encantado la invitación de la federación, y el próximo sábado lo tenemos para hablarnos de un tema muy importante, sobre todo en el tema de hemodinamia neonatal. Yo no me queda más que agradecer de nuevo al doctor Adrián Trujillo, al doctor Luis Matos, también excelente amigo, compañeros de residencia, y lo cual me complace mucho que esté integrado en el Colegio de Neonatólogos de Guerrero, porque es algo que teníamos esa deuda pendiente con el Colegio de Neonatólogos de Guerrero, de esta forma de que se han integrado y lo han hecho con gran entusiasmo, ese grupo tan entusiasta del estado de Guerrero. Yo les agradezco mucho de nuevo el haber estado aquí con nosotros, y no me queda más que despedir la transmisión, deseándoles a todos que tengan un buen fin de semana, y nos estaremos viendo en el próximo sábado en esta sesión que ya he comentado. Muchas gracias a todos y que pasen buen fin de semana.